Muy buenas tardes. Saludos para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta tarde. Saludo solidario. Quería comenzar con este saludo solidario porque es importante. La solidaridad es muy importante, entonces no es un contenido vacío darles a ustedes un saludo solidario. La solidaridad se funda en el amor misericordioso. Eso es lo que es el saludo solidario y en la humildad de corazón. Entonces, con este saludo solidario vamos a comenzar hoy la clase número 3 del diplomado que va a versar sobre el cristianismo. Hay una clase magistral que la dicta el teniente Cristian Medina, que está grabada en video y la pueden acceder a través de la plataforma. Yo lo que voy a hacer es, en unas cortas palabras, ubicar el marco categorial para la comprensión del tema sobre el cristianismo. No a repetir la clase magistral que está en la plataforma, sino más bien ubicar cosas que no están dichas ahí, o más bien conceptos para interpretar esta realidad del cristianismo. Lo primero que quería explicar es hacer una distinción entre cristiandad y cristianismo. En realidad el cristianismo es una corriente del judaísmo del siglo I, pero en el siglo I en Palestina no había un judaísmo, sino que había varias corrientes de judaísmo. Y esta que esto que nos llegó a nosotras y a nosotros es de Pablo de Tarso, que era un judío, pero que no vivía, por supuesto, en Palestina, ni conoció a Jesús de Nazaret. Pablo de Tarso es de Tarso, es una ciudad, todavía existe, por supuesto, en Turquía. Él era de Turquía, Pablo de Tarso. Y él fue lo que nos llegó de Jesús de Nazaret, o Yeshua, para decirlo en arameo. Yeshua es lo que él escribió después de la muerte de Yeshua. Y luego algunos discípulos de Pablo, que son los evangelistas, bueno, son unos nombres que están ahí, en realidad esas son cosas que las escribieron varios, entonces una se llama Lucas, otra se llama Mateo, Marcos, Juan, esos son, no es que hubo un personaje con esos nombres seguramente, pero ellos escribieron después. Se los digo porque cuando ustedes revisen la Biblia, los Evangelios, el Nuevo Testamento, no van a encontrar lo primero que fue escrito, que es lo que escribió Pablo, sino lo que escribieron después. Pero bueno, así la organizaron y eso no depende de nosotros. Entonces, Yeshua nunca por supuesto, no así que era cristiano, ni Pablo tampoco. Pablo murió asumiéndose como un judío.
Estoy hablando del siglo I. Y por ahí entre el siglo I, el siglo III, siglo IV es cuando empezaron a oírse la palabra de cristianismo. En realidad, en la época de Yeshua, en hebreo, en la palabra Mesías, hay una palabra que se llama Mesías, que transliterada a nuestro castellano sería Mesías. Entonces, el Mesías es el elegido, el ungido, que lo ungían con aceite, el elegido. Eso es lo que significa Mesías, el escogido, el ungido. Y todos los evangelios no están en hebreo, están en griego, en la lengua. El griego en el siglo I era como el inglés ahorita, que era como el que se comunicaban todas esas regiones del Imperio Romano. Entonces, todo está en griego. Y Mesías en griego, la locación, pues, la palabra, como se pronuncia en griego, es Christos. Entonces, los mesiánicos, lo estoy diciendo en castellano, los mesiánicos eran lo mismo que los cristianos. Si usted dice cristianos, si lo está diciendo en griego, pero si dice mesiánico, mesiánico, lo está diciendo en la etimología hebrea. Este diplomado tiene varios módulos. En el primero vimos los fundamentos filosóficos y políticos de la Revolución Bolivariana. En el segundo módulo estuvimos viendo el marxismo, y en este nos corresponde ver el cristianismo. El próximo lunes, porque esto está concebido para los lunes, esta es una sección que hacemos los martes para los que no pudieron venir el lunes. El próximo lunes, y si se repite esta experiencia de esta tarde, la repetimos el martes, vamos a trabajar el tema de las 3 raíces: Samuel Robinson, Simón Bolívar, Ezequiel Samuel. Ese es el módulo, el próximo módulo. Esta clase, esta exposición la hice ayer lunes. Bueno, en realidad yo no voy a repetir la clase de ayer. Es una clase nueva, preparada para ustedes, sobre el tema, pero nada de lo que yo voy a decir aquí lo dije ayer. De manera que si las personas de ayer hubiesen querido venir hoy, iban a escuchar otra visión. Dicho esto como preámbulo, eso que ya les expliqué de cristianismo, el cristianismo fue durante esos 3 o 4 siglos, 400 años, fue una iglesia perseguida. Los mesiánicos eran perseguidos, los cristianos eran perseguidos. Siglo I perseguido, siglo II perseguido, siglo III perseguido, pero transcurridos los años, el cristianismo, el mesianismo, cobró fuerza política, y de una iglesia perseguida se convirtió en una iglesia con poder. El resultado de ese cambio que le acabo de referir,
El resultado de ese cambio operado, la teología lo denomina cristiandad. Entonces, ya entramos con otra categoría. Ya no es cristianismo, sino cristiandad. Y lo que me estoy proponiendo con ustedes en este momento es distinguir qué es cristianismo y qué es cristiandad. La cristiandad no es el cristianismo. El cristianismo es, como lo dije al principio, la religión cristiana, una religión, la religión cristiana. Eso es cristianismo. Mientras que la cristiandad consiste en un todo cultural. Quiero, como primera parte de esta exposición, que nos quede muy claro a todas y a todos que religión y totalidad cultural constituyen realidades distintas. La iglesia constituye una realidad y el todo cultural otra realidad. Esta es la parte fundamental en esta primera categoría que estamos trabajando. Entonces, ese todo cultural que la teología llama cristiandad, ese todo cultural, en realidad es una unidad política, militar, económica, eclesiástica. Entonces, como ven, esa totalidad no tiene nada que ver con religión cristiana, sino con un todo cultural. Brevemente, porque estos son temas muy extensos y yo lo que he preparado para ustedes es un breve resumen, porque no queremos tomar mucho tiempo, además que debemos desocupar el local en 2 horas. Distinguimos, esto es importante que lo tengamos presente, distinguimos 3 cristiandades. Yo se las voy a mencionar ahorita. La cristiandad bizantina. Bizantina es el gentilicio de Bizancio, que era una ciudad que todavía existe, claro, no sé, después se llamó Bizancio, después tuvo hasta varios nombres. El actual es Estambul, que es una ciudad que queda entre Asia y Europa, en Turquía. Es la ciudad más grande que tiene Turquía. Estambul se llama hoy, pero estoy hablando del siglo I, entonces ¿Cómo en Occidente Asia? En Occidente de Asia. No, sí, o no, más bien el centro. Ya que Carlos nos plantea esto, aprovecho para decirle que Asia es un continente, así, como si este fuese el continente, que tiene, digamos, un oriente y tiene un occidente. Y bueno, esto que yo estoy hablando es más o menos por aquí, por el centro, en Asia. Y esto lo estoy aprovechando que me lo está planteando Carlos, porque los británicos, bueno, desde su óptica, ellos llaman al Asia Occidental, el Asia Occidental es Yemen, Líbano, Arabia Saudita, Siria, todo eso es el occidente de Asia. Y entonces nosotros nos tragamos una cosa que no tiene nada que ver eso, porque es la visión que tienen los británicos, que llaman a eso Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver Oriente, Occidente? ¿Qué tiene que el Occidente con Medio Oriente? Eso no tiene lógica. Entonces,
esto no, por supuesto, esto ni siquiera lo iba a mencionar, lo estoy mencionando animado por el comentario del compañero Carlos. Bueno, entonces les decía, les estaba contando que esa es una cristiandad bizantina y la otra es latina. Latina es porque es Roma. Entonces el idioma de Roma en el siglo I era el latín. Entonces digamos que eran como dos cristiandades, una en el oriente, que sería la de, ya aquí sí estamos hablando de oriente y occidente en términos espaciales, o sea, no de Asia, sino que porque la totalidad latina no es Asia, es Europa, es Italia, pues Roma. Entonces había una iglesia en el oriente que sería la bizantina, y había una iglesia en occidente que es la romana, que es latina. Entonces ahí hubo esas dos cristiandades, la cristiandad bizantina y la latina. Como aquí no tenemos tiempo para profundizar muchas de estas cosas que les estoy explicando, solamente les quiero decir para que no se les olvide que ambas cristiandades, la bizantina y la latina, fueron cristiandades imperiales. Ahora voy con la cristiandad que a nosotros nos interesa, que es una cristiandad, que el nombre que nosotros le conferimos es cristiandad colonial de las Indias. Así la vamos a conocer. Cristiandad colonial de las Indias. La tercera cristiandad. De las Indias. Lo que pasa es que en 1492, cuando se inicia esta cristiandad, Indias, lo que pasa es, el nombre de Raquel. Lo que pasa, Raquel, es que en el siglo XV, bueno, no es, durante casi 800 años, el mundo árabe musulmán era el mundo hegemónico. Bagdad era el centro. Y entonces el mundo árabe musulmán invadió lo que hoy llamamos la península ibérica. Entonces, ubiquémonos en 1492 o un poquito antes, pero ya tenía 800 años. El centro era el mundo árabe musulmán y Europa era la periferia de ese centro. Europa era la periferia. Pero para el año 1400, después de varios años, casi 10 años de guerra de los reinos que habían allí en la península ibérica, sobre todo el reino de Castilla y el reino de Aragón, eran dos reinos, en guerra con los árabes, finalmente los expulsaron. En enero, comenzando en 1492, los expulsaron. Y ese mismo año organizaron una expedición para cruzar el Atlántico que los europeos, por supuesto, nunca lo habían cruzado, porque además ni siquiera había la tecnología, porque los vientos van en el Atlántico, van de oeste a este, o sea, en contra. Pero ya había tecnologías de embarcaciones. Las carabelas son esas tecnologías que eran barcos más pequeños y lograban contra el viento, o sea, navegar con vela, era como se navegaba. Y la idea de ellos era cruzar el Atlántico para llegar a las Indias, que es como se llamaba en esa época, lo que hoy porque ese nombre China no existía, entonces las Indias. Y el comercio se hacía con las Indias. Entonces, pero claro que ellos expulsaron a los árabes de la península, pero todo el Mediterráneo estaba dominado por los árabes. No podían cruzar el Mediterráneo, porque había que cruzar el Mediterráneo para llegar a Asia
central, y de ahí salían las caravanas de camellos hasta China, o mejor dicho, hasta las Indias. Entonces, cuando sale esa expedición que la comandaba Colón, ellos iban a ir para las Indias. Entonces llegaron a una isla en el Caribe, una isla que todavía los habitantes, los pobladores de esa isla estaban en el Paleolítico, en esa isla. Y entonces Colón, que estuvo perdido, estaban perdidos, o sea, creían que habían llegado a las Indias. En verdad habían llegado a la Viayala, pero ellos creyeron que habían llegado a las Indias. Por eso que los primeros pobladores que encontraron en esa isla los llamaron indios, que es el gentilicio de las Indias. Entonces, estamos hablando de la cristiandad colonial de las Indias. De hecho, esos archivos reposan en Sevilla, en el archivo de India, de Sevilla. Todavía se llama así el archivo donde están todos los documentos de esa época de la invasión colonial. Entonces, le retomo, porque esto fue como una pequeña digresión que hice por las preguntas de ustedes, y bueno, la pregunta que nos hizo Raquel. Entonces, religión, y les había dicho, lo estoy recordándole, que religión y totalidad y el todo cultural son realidades distintas. Y entonces estaba explicando, para ir retomando el discurso, era que había la cristiandad bizantina, la cristiandad latina, que fueron cristiandades imperiales, y después estoy con la más importante, que es la cristiandad colonial de las Indias, que no, las dos anteriores no eran cristiandades coloniales. Esta sí es una cristiandad colonial. Tenía un centro que era la península ibérica, y nosotros, el Abya Yala, éramos la periferia. Entonces era una cristiandad colonial. Esta categoría colonial es muy importante para la clase que estamos viendo esta tarde. Entonces ya quedó claro, espero para ustedes, que la cristiandad colonial de las Indias se inicia en 1492, terminando el siglo XV. Entonces, también les conté que, bueno, en ese primer viaje llegan a esa isla, y entonces quiero aquí retomar lo que les estaba diciendo al principio, que es que como ellos se salvaron, porque tenían ya meses navegando y no sabían dónde iban a llegar, entonces ellos dijeron: "Concha, nos salvamos". Entonces le pusieron a esa isla, le pusieron San Salvador. Esto quería destacarlo porque cuando Colón le pone el nombre a esa isla de San Salvador, quería decirle que en el sentido bíblico, esto no hay que perderlo de vista, no hay que perderlo de perspectiva. Colocar el nombre en sentido bíblico es a lo que usted le coloca el nombre en el sentido bíblico es dominar el ser. Pero bueno, después ustedes saben, estas cosas las estoy haciendo muy resumidamente. Se establecieron las encomiendas, que las pusieron las encomiendas con los pobladores a su servicio. Entonces ya todo eso, fíjate, ya les he descrito dos realidades de dominación. Yo no se las voy a decir todas, sino que les pongo algunas como ejemplo para que vean que esto es dominación desde el primer día. Por ejemplo, los invasores en las embarcaciones no traían mujeres. Entonces, ellos agarraban a las mujeres del Abya Yala, las agarraban para acostarse con ellas. Entonces, digamos, la primera opresión de la mujer
fue con esa invasión de la expansión europea en nuestro continente, la Via Yala, por parte de los invasores europeos. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Esto que, si tenemos claro que la cristiandad no es el cristianismo, porque la cristiandad carece del sentido profético y crítico, que es el sentido profético y crítico que es propio del cristianismo. La cristiandad no tiene nada que ver con eso. Entonces, vamos entonces a pasar, trabajé un poquito sobre la parte del cristianismo y la distinción de cristiandad. Si ya he tenido la posibilidad de comunicar, he sabido comunicarles a ustedes que son realidades distintas, que si son capaces de distinguir entre cristiandad y cristianismo, ya ahorita sí puedo entrar ya nada más a meterme con la cristiandad, y entonces nos podemos por un momento desprender de la parte del cristianismo como religión cristiana. Entonces, lo que llegó con la invasión de esa expansión europea en nuestro continente, en la Via Yala, lo que llegó fue un sistema civilizatorio. Eso es muy importante que tomemos nota, que lo que trajeron, que lo que llegó, que lo que nos impusieron fue un sistema civilizatorio. Porque en otras interpretaciones con las que nosotros queremos hacer una corrección epistémica, se plantea que llegó el capitalismo. No, llegó es un sistema civilizatorio. Llegó también el capitalismo, pero el capitalismo es la dimensión económica de ese sistema civilizatorio, que tiene otras dimensiones lingüísticas, teológicas, económicas, políticas, culturales, o sea, muchas dimensiones. Entonces, y una de esas dimensiones es la económica, y la dimensión económica que trajeron los invasores es el capitalismo. Entonces, si lo he sabido explicar, entonces entendemos que aquí no llegó solo el capitalismo, llegó un sistema civilizatorio, y los pobladores de la Via Yala ya tenían sistemas civilizatorios muy desarrollados, incluso, pero con mucho más desarrollado que el propio sistema civilizatorio de los invasores. Claro, ya aquí no estoy hablando de esa isla que estaban todavía los pobladores en el Paleolítico, estoy hablando de las culturas muy desarrolladas de los aztecas, de los incas, para hablar de Mesoamérica, y aquí en Sudamérica, de los incas de Sudamérica, de los aztecas y los mayas en Mesoamérica. Entonces, ahora vamos a ir como sistematizando o resumiendo que el sistema civilizatorio traído por los invasores fue la cristiandad. Ese fue el sistema, y con ese sistema civilizatorio, con sus lógicas y principios organizadores, como parte de sus lógicas y sus principios organizadores, destruyeron todos los sistemas civilizatorios de altísimo desarrollo que teníamos en el Via Yala, para imponer las lógicas y principios organizadores de la cristiandad. Entonces, voy a hacer un corolario de esta primera parte que estamos explicando, señalando entonces que la cristiandad como cosmovisión, escuchen bien, la cristiandad como cosmovisión y el eurocentrismo como ontoepisteme hegemónico. Ustedes saben que la palabra onto en griego es el ser, y episteme en griego es episteme. Onto es una palabra en griego. ¿Y qué traduce? Ser, el ser.
Y episteme es una palabra también en griego. ¿Qué trae conocimiento? Le estoy diciendo estas palabras porque en la literatura ustedes van a encontrar esa palabra, ontoepisteme. Pero ya saben que entonces que el onto es el ser y el episteme es el conocimiento. Esa ontoepisteme hegemónica que trajeron los invasores, que impusieron los invasores, ese eurocentrismo ontoepistémico, hegemónico, era el ser de una civilización local, de una partecita, incluso más atrasada que la Via Yala, mucho más atrasada que la Via Yala. Ese era el ser y ese era el conocimiento. Pero ese conocimiento de una partecita del mundo, de una localidad del mundo que es Europa, atrasada, ellos la consideraban, esa autoepisteme, ese ser y ese conocimiento lo consideraban universal, que era del mundo. Y entonces todo lo que se encontraban a su paso lo destruían. Aquí existían bibliotecas, ustedes no se imaginan la biblioteca de los mayas, de los aztecas, todo eso lo destruyeron. No quedó nada. Quedaron, qué sé yo, tenemos el calendario de los mayas, uno de los más exactos todavía en el mundo. O sea, los calendarios mayas tenían predicciones de los eclipses solares, de los eclipses lunares, de la producción de fenómenos atmosféricos. Ustedes no se imaginan el desastre, todo eso fue destruido. ¿Cómo llegaron los aztecas, los mayas, los incas a ese conocimiento, a esa autoepisteme? No lo sabemos, porque todo eso lo destruyeron. Sabemos porque lo que queda. Entonces, claro, usted va a Guatemala, va a encontrar ahí una pirámide. En el mundo no han hecho una pirámide, ninguna pirámide de Egipto es tan grande como esas pirámides que hay de los mayas. Pero esas cosas, o sea, en las películas esas que nosotros vemos de Hollywood, pues esas ni siquiera se mencionan, para que ustedes vean la situación. Entonces, ahora vamos por partes, trabajando parte por parte. Ahora viene otra parte que es muy importante también para nosotros hoy, hablando de este tema sobre el cristianismo, que habíamos dicho que el capitalismo es una dimensión del sistema civilizatorio de la cristiandad. Y ya es bueno decir entonces, porque luego la cristiandad tiene como una conexión pues, con el cristianismo. Entonces, la palabra secularización, es que no es religioso, entonces ese sistema civil, la cristiandad como cosmovisión del sistema civilizatorio impuesto por los invasores, hay un proceso de secularización. Yo les nombro las palabras después en la literatura, en los libros que les podemos recomendar, pueden trabajar el tema de la secularización. Y ahorita solamente les puedo nada más mencionar la categoría secularización. Entonces, la secularización del sistema civilizatorio cuya cosmovisión es la cristiandad es lo que nosotras y nosotros llamamos modernidad, colonialidad. Y entonces los principios y lógicas, los principios de organización y lógicas de la cristiandad colonial de las Indias son los mismos de la modernidad colonialidad, porque la modernidad colonial no es sino la secularización de esa cristiandad colonial de la Via Yala. Entonces, hago esta acotación para explicar que, porque la idea que nosotros tuvimos, en mi caso se lo puedo, durante muchos años pensé que era así y lo defendí casi 30, 35 años, desde mediados del año 66, nosotros estamos pensando que era el capitalismo.
Y entonces, porque teníamos una idea no del marxismo crítico, ni de la idea del socialismo, digamos, bolivariano, sino estamos hablando del socialismo eurocéntrico. Entonces, estábamos muy influenciados eurocéntricamente. Pues entonces, el eurocentrismo nos metió en la cabeza que había una estructura, una económica, material, una infraestructura, que era el sistema económico capitalista. Esa era la infraestructura. Y entonces que esa infraestructura, ese sistema económico capitalista, esa estructura económica, era la que producía todos esos problemas, el racismo, y que si uno cambiaba ese sistema, toda esa supraestructura o esa superestructura se iban a resolver. O sea, que lo que había que resolver era había que acabar con el capitalismo, porque cuando usted acababa con el capitalismo, se iba a acabar también todo eso que ellos llamaban supraestructura. Eso lo corrigió la revolución bolivariana. La revolución bolivariana no lo plantea de esa manera, entonces hicimos una corrección. Y los que veníamos ya desde los años 60 defendiendo eso y explicando eso así, yo lo hacía igual como desde cuando ya empecé mi militancia hace 60 años, ya ahorita tengo 75, pues yo soy de la que llaman la generación precursora, que son de los 75 a los 90, yo estoy en la última de los 90 años. Entonces, entonces se planteaba, por ejemplo, el genocidio. El genocidio, no, eso es el capitalismo, la infraestructura. Si se acaba el capitalismo, no habrá más genocidio. No. El genocidio forma parte de los principios de organización de ese sistema civilizatorio, de sus lógicas. El epistemicidio. Ya les dije ahora que episteme significa conocimiento, en griego. Y yo no es que me guste esa palabra, sino que como así como está planteada en los libros, tengo que mencionársela. Entonces, epistemicidio es matar el conocimiento. Eso que quemar los libros, los códices de los mayas, de los incas, de los aztecas, quemar esos códices, eso es el epistemicidio. Aunque si usted acababa con el capitalismo, se iba a acabar la superestructura. Porque todo lo que estoy mencionando es superestructura, la superestructura. Ecologicidio. No. Cuando no haya capitalismo, ya no se va a matar a la ecología, no se va a destruir la ecología. Hay una que quiero llamar la atención porque para nosotros, para la revolución bolivariana es muy importante, el comunitaricidio, que es matar la comunidad. Porque en las lógicas modernos coloniales, o de la cristiandad colonial, de esa colonialidad colonial de dominación, ve al ser humano como individuo. Y fíjense que a veces nosotros caemos también en esa trampa que uno habla de individuo, y ningún ser humano es individuo. El humano es lo humano, lo que consideramos lo humano es una dinámica relacional. No hay nada humano que nos constituya una dinámica de relación. La palabra individuo, el prefijo in es que no se divide, que no se relaciona. No es posible concebir lo humano sin relación interhumana. Entonces, el tema del comunitaricidio es muy importante para nosotros, que apostamos a la posibilidad de un sistema económico comunal, que para nosotros la comunidad, todo eso es muy importante. Bueno, yo no voy a decirlo todo, estoy dándoles un ejemplo que les sirvan a ustedes para el feminicidio, por ejemplo, no quiero despedirme con el feminicidio. El feminicidio forma parte de las lógicas de también eso que llama superestructura, el feminicidio, de esas lógicas de ese sistema. El racismo
hasta 1492 en el mundo no había existido racismo. El racismo, como no había habido colonialismo. El colonialismo y el racismo se inaugura con la invasión que se inició en 1492. Entonces, eso es muy importante. Entonces, voy a terminar esta parte con este ejemplo. No es que el capitalismo produjo el racismo, sino que, porque el racismo es un principio organizador, es una lógica, sino que es esa lógica la que produjo el capitalismo. Entonces, en nuestra revolución bolivariana hemos tenido que invertir ese proceso, y para eso este diplomado, para estudiar estos temas, que no es que los vamos a agotar esta tarde, apenas en un ratico, en media hora que yo esté aquí hablando con ustedes, conversando con ustedes. Entonces, ya hablé, estoy tratando de ir resumiendo los aspectos más importantes, que no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero por lo menos para que no se les olvide. La secularización, eso es importante. Todas esas decirles que todo eso que hemos llamado, no se las dije todas, les dije algunos como ejemplo de lo que nosotros pensábamos antes, que era la supraestructura genocida, epistemicida, ecologicida, comunitaricida, feminicida, todas esas lógicas, eso es la supraestructura, son eso que nosotros pensábamos que eso era hecho que es la infraestructura. No, esas lógicas son las que produjeron incluso la dimensión económica. Por eso es que en la experiencia que tuvimos en la Unión Soviética, 70 años, desde esa acción, yo no voy a denigrar de eso. Yo tengo mucho respeto por la experiencia de la Unión Soviética. Lo que estoy haciendo es una corrección epistémica, pero no estoy así como descalificando. La gente, ¿usted sabe cuánto le costó a la Unión Soviética derrotar al nazifascismo durante la Segunda Guerra Interimperialista del 39 al 45? 30 millones. 30 millones costó esa victoria de la Unión Soviética. Esa guerra la ganó la Unión Soviética. Como desde pequeño estamos viendo películas de Hollywood, nosotros nos tragamos la mentira que eso la ganó. No, Estados Unidos entró en la guerra ya después que había comenzado. Sí hubo muertos de estadounidenses, por lo menos 300.000, pero la victoria le costó a la Unión Soviética, no digo los 300.000 que le costó a Estados Unidos, sino a la Unión Soviética 30 millones. Esa experiencia. Ni tampoco fue que le hicieron con mala intención, simplemente si tú crees que de hecho se acabó con el capitalismo en la Unión Soviética, era otro sistema. Entonces debía haberse acabado todo lo demás, el genocidio, el epistemicidio, el feminismo, todo eso se debió haber terminado. No se terminó. No solamente no se terminaron todas esas lógicas y principios organizadores, es que ni siquiera el sistema económico lo pudo superar. Y después, digamos, más o menos desde 1921, 22, 23, hasta finales de los 80, ese esfuerzo que se hizo implosiona. No fue que nadie lo tuvo, fue una implosión la historia de la Unión Soviética. Entonces ya expliqué, estoy recapitulando un poco así para recordar, ya les expliqué el racismo, ya les expliqué que cómo el racismo forma parte de esas lógicas y principios organizadores. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no me explica un poquito eso que tiene que ver el racismo con la infraestructura? Porque ¿qué es el racismo? El racismo es el principio organizador. El racismo es un principio organizador que se deriva, escuchen bien, que se deriva de la acumulación de capital. Pero nosotros creíamos antes, no ustedes que son de las nuevas generaciones, estoy hablando de nosotros de la generación precursora, pensábamos que la acumulación de capital era lo que había
había derivado el racismo. Y es al revés. Es al revés. El racismo es la lógica con que se organiza el capitalismo. No voy a hablar porque este ni siquiera es un tema de economía, pero ya lo mencioné, por lo menos les digo el titular. El capitalismo sin colonialidad no existiera capitalismo. Por eso es que fíjense que yo no he hablado nunca de modernidad como hablan ellos, de modernidad. No, modernidad-colonialidad, un solo concepto. Porque para aparecer el capitalismo tuvo que haber una acumulación originaria. ¿Y de dónde creen ustedes que salió esa acumulación originaria? De Nueva Ayala, toneladas y toneladas de plata, de oro. Bueno, entonces ese es un poco lo que estamos explicando. El que le expliqué ahora del feminicidio, en el caso de... Porque la cristiandad como totalidad, como un todo cultural, con lógicas y principios organizadores, se basa en el patriarcado. Sí, el patriarcado es una lógica, es un principio organizador de la cristiandad, el patriarcado. Y de ahí entonces como el feminicidio es derivado de esa lógica del patriarcado de la cristiandad. Entonces, ya cierro esta parte, para prevenirla, ya estoy terminando. Me falta terminar este punto y pasamos al último, ya terminamos, por lo que yo les había preparado a ustedes. Entonces, les dije, el capitalismo es comunitaricida. Ya les expliqué que el capitalismo es comunitaricida porque es un principio que organiza desde las lógicas de que los seres humanos somos individuos. ¿Se entiende el mensaje? Comunico el mensaje. Ecologicida. ¿Por qué el capitalismo es ecologicida? Porque se organiza con las lógicas de dualismo. El dualismo, dicen ellos, hombre-naturaleza. Que los seres humanos estamos separados de la naturaleza. Que los seres humanos tenemos a la naturaleza al frente. Ese dualismo. Esas lógicas y principios conservadores no conciben al ser humano como parte de la naturaleza, sino que la naturaleza es otra, por eso es dualismo, hombre-naturaleza. Bueno, ahí ustedes encuentran, en esa lógica encuentra el ecologicidio. El epistemicidio, ya se los había explicado, lo que estoy resumiendo para fijar bien los conceptos. El epistemicidio es porque está organizado con las lógicas eurocéntricas, que esas lógicas eurocéntricas del sistema civilizatorio, de esas lógicas del sistema civilizatorio, voy a esperar un poquito que se terminen de acomodar los compañeros. Por aquí hay sillas también. Sí. Entonces estaba en el punto de explicando, hacer un resumen con un corolario de lo que ya había explicado sobre el epistemicida, con qué lógica están el episteme, matar el conocimiento con lógica, que son unas lógicas, esas lógicas que constituyen principios para organizar, inferiorizan todos los conocimientos. Ellos dicen, el conocimiento que tenían los invasores, ese es el conocimiento universal. Y entonces donde llegan, destruyen ese conocimiento porque lo inferiorizan. No, eso de los aztecas, eso hay que destruirlo. Ese es el epistemicidio. Ya
el último punto era puntualizar un poco la distinción que hace. Estos no son cosas que yo las estoy inventando, las he sacado de las lecturas, de los discursos de Chávez, de los valores presidentes. Todo esto está recogido de allí. No hay nada que no tenga un fundamento en el ideario que nosotros tenemos de Chávez Fría. Entonces, bueno, Chávez lo encarna en su liderazgo, pero Chávez somos todos. Cuando digo Chávez también somos todos y todas. Entonces, o para repetirlo así como dice Fidel, en la historia venezolana dice pueblo. Cuando de transformación se trata, y ahorita estamos hablando de las 7 transformaciones desde el año que viene, ahorita en el 2025 hasta el 2030. Pueblo, cuando de transformación se trata, es decir, creer en un liderazgo. Bueno, primero creer en un proyecto, que nosotros decimos el socialismo bolivariano del siglo XXI. Creer en un liderazgo. Nosotros creemos en Chávez, en Diosdado, en Maduro, tenemos liderazgo. Bueno, estoy hablando de lo emblemático, pero si nosotros estamos en una comunidad, creemos en el liderazgo de la jefe de UEC, del jefe de comunidad. Hablando de liderazgo, no estoy hablando de nada más del líder máximo. Entonces, el Chávez planteó que había un socialismo eurocéntrico. Él posiblemente no venía de allí. En mi caso, por mi edad, sí, de ese socialismo eurocéntrico. ¿Y cuál fue el problema de ese socialismo eurocéntrico? Que ese socialismo eurocéntrico continuó con las mismas lógicas y principios organizadores de dominación que hemos estado examinando y viendo las críticas en este momento. Entonces, creo que no es necesario repetir que en esa visión que nosotros teníamos, nosotros y nosotras, había compañeras también que son de mi generación, que creíamos en eso. Entonces que había esos principios, esas lógicas, las veíamos como que el sistema económico capitalista las había derivado, eran producto del sistema. Si tú acabas con el sistema económico capitalista, desaparecían esas normas. Bueno, no desaparecieron, es más, ni siquiera el propio sistema implosiona en la Unión Soviética, y entonces nosotros lo que estamos es haciendo una rectificación epistémica, que estamos diciendo, no, que nosotros no vamos ahorita en este plan que tenemos de las 7 transformaciones, no vamos entonces a estar creyendo que no. Lo que tenemos que el tema de la descolonización es muy importante, muy importante. Entonces tenemos que asumir las transformaciones que tenemos que iniciar ahorita en el 2025 hasta el 2030, iniciarlas desde un horizonte descolonizador. Descolonizador quiere decir quitarnos, descolonizarnos de todas esas lógicas y principios organizadores. Entonces las 7 transformaciones, para las 7 transformaciones que nosotros llamamos, ¿para qué son esas 7 transformaciones? Bueno, para el socialismo bolivariano del siglo XXI. Entonces, que tenemos que construir, esas transformaciones tienen que estar fundadas en otras lógicas y otros principios organizadores. Si este mensaje se transmite, entramos bien el año que viene en esas 7 transformaciones que estamos. Y finalmente, quiero terminar con la última reflexión que yo quería plantearles a ustedes. Nosotras y nosotros no podemos desvincular el sistema civilizatorio de dominación, ese sistema que hemos estado, todo el tiempo he estado aquí hablando, he estado de ese sistema civilizatorio de dominación. Bueno, el riesgo que tendríamos es si nosotros desvinculamos ese sistema civilizatorio de dominación del imperialismo global. Porque el imperialismo global es el que reproduce el sistema civilizatorio de dominación. Yo
me emocioné mucho y yo les había traído, no sé, hija, ve cuánto llevo allí de grabación. 54. Bueno, si terminamos los 6 minutos, a lo mejor le da. Yo les había traído, porque como la clase de hoy es sobre cristianismo, por lo menos le había elegido de una lectura. Yo les había escogido esto lo van a encontrar, si quieren anoten ahí, o esta grabación se la vamos a enviar. Marcos 10, Marcos es el evangelista, y 10 es el capítulo, pero ahora voy a decirles los versículos, lo pueden anotar, que es del 35 al 45. Se los voy a leer para explicar un poquito. Entonces, dice así, leo: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a la izquierda cuando estés en la gloria. Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden. Entonces les pregunta a los interlocutores, a Santiago y a Juan, les pregunta: ¿pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizado como yo soy bautizado? Entonces ellos le contestaron: sí, podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Esto ha sido preparado para otros. Cuando los otros, parece que son 12 apóstoles, ¿no? Cuando los otros apóstoles, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, esta parte es muy importante, quiero por lo menos del relato unos segunditos nada más de atención, nada más para unas 3 líneas que voy a leer nada más, ya termino aquí con esto. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser más importante que ustedes debe... Voy a leerlo, esto es muy importante. Me dice: por el contrario, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse servidor de todos. Claro, nosotros nos pusimos en la Constitución servidor. Bueno, los constituyentes pusieron debe someterse, más fuerte que servidor. Pero Jesús de Nazaret dijo: se deben convertir en servidor de todo. Y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todo. Sepan que el Hijo del Hombre, o sea, Yeshua, sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Entonces nosotros nos dimos esta bella constitución, pusimos aquí en el artículo 5: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y la ley, e indirectamente, de manera indirecta, mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado, todos los órganos del Estado, emanan de la soberanía popular, y a ella están sometidos todos. El presidente está sometido, los gobernadores están sometidos, los alcaldes están sometidos, las alcaldesas,
Bueno, las jefes o los jefes de VH están sometidos, es decir, los jefes de comunidad, los jefes, este es el mensaje que yo, por eso nosotros decimos, por eso es que nos pidieron a nosotros y a nosotras en este diplomado el cristianismo, lo que queríamos dar ese ejemplo. Y había preparado en los rundrices, pero aquí se lo traje incluso subrayado. Pero ahora sí, hija, revíseme si ya llegó la hora. Sí. Dele al botón rojo para que terminemos.